En Esparta nos enseñaron que era mejor morir que retroceder. Eso suena glorioso. Hasta que estás frente al enemigo y descubres que el miedo no entiende de leyes. Yo soy Leonidas, rey de un pueblo que presumía no conocer la cobardía. Pero nadie te cuenta que yo también sentí deseos de huir. Me criaron para ser duro, para no mostrar dolor, para aceptar que mi cuerpo, mi vida y mi sangre pertenecían primero a Esparta, y solo después a mi esposa y a mi hijo. La noche antes de partir a Termópilas no veía héroes en mi mente, veía rostros, los de mis 300, los de sus familias, y el de mi propia mujer intentando sonreír mientras sus ojos me preguntaban si esta vez sí iba a regresar. A mí no me dio miedo morir. A mí me dio miedo mirar a los que amaba, sabiendo que los dejaba solos para obedecer a una ciudad que me exigía no volver si no era con la victoria. Porque aquí está algo que casi nadie te dice. No fuimos a Termópilas buscando la muerte. Fuimos buscando tiempo. Tiempo para que Grecia despertara, para que otras ciudades se decidieran a dejar de pelear entre sí y enfrentarse al enemigo que ya teníamos en la puerta. Cuando llegué al paso de Termópilas, no vi una escena gloriosa. Vi un corredor de tierra, estrecho, húmedo, con el mar a un lado y la montaña al otro. Vi un cuello por el que el ejército de Jerjes tenía que pasar sí o sí. Éramos pocos, 300 espartanos, más otros guerreros de ciudades que se unieron a nosotros. Ellos traían miedo y dudas, nosotros traíamos una reputación, los hombres que no retroceden. ¿Quieres saber la verdad? Esa reputación pesa. Cuando todos te llaman el que no teme, ya no tienes permitido temblar. Cuando todos ven en ti un muro, ya no puedes dejar que te vean como un hombre. La primera noche en el campamento, mientras mis hombres dormían, yo no recé por la gloria, ni por la victoria, ni porque cantaran historias sobre mí. Recé por una sola cosa, claridad, que, llegado el momento, supiera qué decisión tomar cuando ninguna opción fuera buena. Al amanecer, el polvo del camino anunció su llegada mucho antes de que pudiéramos verlos. Primero fue un rumor en el horizonte, luego el sonido de miles de pasos, después las sombras y finalmente el mar de lanzas persas reclamando el paso. Mis hombres miraron hacia mí. Yo hice lo que había aprendido desde niño. No mostrar nada, ni miedo, ni duda, ni sorpresa. Solo una orden firme, como si todo estuviera bajo control. Formad en el paso. Eso fue todo. Y ellos obedecieron. Cuando el enemigo chocó contra nosotros, no hubo discursos largos, ni poses heroicas. Hubo gritos, sangre, huesos quebrándose, hombres resbalando en el barro mezclado con sudor y muerte. Y cada vez que empujábamos y el enemigo retrocedía, mis espartanos me miraban como si yo hubiera traído esa fuerza. Pero la verdad es que yo estaba igual de cansado, igual de herido por dentro, igual de asustado de no ser suficiente. Resistimos un día, luego otro. Una y otra vez el ejército de Jerjes fue rechazado en un cuello de tierra donde su número no servía de nada. Durante esos momentos es fácil creer que eres invencible, que tu entrenamiento, tu disciplina, tu famosa ausencia de miedo te hace distinto al resto del mundo. Pero el mundo siempre encuentra la forma de recordarte que eres humano. La traición llegó de noche, como casi siempre llega la traición. Un hombre de la misma tierra que se suponía debíamos proteger le mostró a los persas un camino oculto entre las montañas, una senda por donde podían rodearnos y caer sobre nuestro flanco.
Cuando los exploradores trajeron la noticia, no hubo pánico en mi rostro. Por dentro, sí, por dentro sentí algo helado subir por mi espalda. La certeza de que el tiempo que habíamos estado comprando se estaba terminando. Llamé a los otros comandantes, les expliqué la situación y tomé una decisión que todavía hoy divide a los que escriben sobre mí. Pude haber dado la orden de retirarnos todos. Nadie nos habría llamado cobardes por reagruparnos. La lógica militar tenía argumentos, pero si lo hacíamos, el camino hacia el corazón de Grecia quedaba abierto de par en par. El enemigo pasaría, y todo lo que habíamos ganado en esos días de resistencia se desharía como humo. Así que hice lo único que mi conciencia me permitió hacer. Mandé a la mayoría a retirarse y me quedé con quienes aceptaron cubrir la retirada. Mis 300, algunos aliados que decidieron que preferían morir con nosotros antes que vivir con la vergüenza de partir. No fue un acto de valentía pura. Fue una mezcla extraña. Deber, orgullo, rabia contra el traidor y sí, un deseo silencioso de que mi muerte significara algo más que un cuerpo entre miles en el campo. Esa última noche no dormí. Caminé entre los hombres, escuché sus voces hablar de cosas simples: comida, familia, recuerdos de entrenamiento, promesas hechas a hijos que tal vez ya no verían. Nadie habla de esto en los cantos. Los héroes también cuentan chistes malos cuando el miedo es demasiado grande y miran el cielo intentando adivinar si los dioses realmente los están mirando o si en realidad siempre han estado solos. Me aparté un momento para estar en silencio. No como rey, no como general, sino como hombre. Pensé en Gorgo, en las veces que discutimos por decisiones políticas, en su mirada inteligente, en cómo entendía que casarse con un rey espartano era aceptar que un día la ciudad me reclamaría por completo. Pensé en mi hijo, en lo que significaba dejarle un apellido cargado de gloria pero vacío de presencia. ¿Qué pesa más para un niño? ¿Tener un padre héroe o tener un padre vivo? Nunca lo sabré. Tomé la decisión por él sin poder preguntarle. Al amanecer, el polvo volvió a levantarse. Esta vez, no solo por el frente, sabíamos que venían también por detrás. Reuní a los que se quedaban. No les prometí victoria, no les mentí. Les dije la verdad. Nos han rodeado. Alguien les mostró el camino secreto. Hoy moriremos. Pero mientras estemos de pie, cada latido de nuestro corazón será un poco más de tiempo para los que están escapando. Algunos sonrieron, otros apretaron la mandíbula, otros solo respiraron hondo. Yo miré sus rostros y me di cuenta de que mi miedo ya no importaba. Cuando tu decisión arrastra a otros, tu miedo deja de ser tuyo. Se convierte en un lujo que no te puedes permitir. La batalla final fue un caos perfecto. Luchamos con lanzas hasta que se rompieron, con espadas hasta que se mellaron, con escudos, con piedras, con las manos desnudas cuando ya no quedaba nada más. Dicen que caí atravesado por flechas, que hubo una lucha encarnizada por mi cuerpo, que mis hombres se negaron a dejarlo tirado en el polvo. No puedo contarte cómo fue exactamente el momento en que mi corazón se detuvo. Los muertos no recuerdan el segundo exacto en que dejan de estar vivos. Lo que sí recuerdo es la sensación de que, al final, lo único que le quedaba a un rey era la forma en que enfrentaba ese último instante. Más tarde, Jerjes mandó cortar mi cabeza
y colocarla en una lanza para que su ejército viera que incluso el rey de los espartanos podía morir. Creyó que así me humillaba. No entendió que el cuerpo es lo menos importante para un pueblo que ha sido entrenado desde niño a vivir como si ya estuviera muerto. Si piensas que esta es solo una historia de guerra, no has entendido nada. Esta no es la historia de cómo murieron 300 hombres. Es la historia de cómo la decisión de unos pocos compró tiempo para muchos, de cómo el miedo no desaparece por decreto, pero se vuelve soportable cuando sabes para quién estás resistiendo. Con el tiempo, la gente convirtió Termópilas en símbolo de última resistencia. Hablan de gloria, de honor, de grandeza. Yo, desde donde estoy, lo veo más simple. Fue un lugar donde un grupo de hombres se negó a abandonar su puesto aunque sabían que no iban a ver el amanecer siguiente. Si hoy escuchas mi voz esperando sentirte invencible, te equivocas de lección. No quiero convencerte de que no tengas miedo. Quiero decirte que el miedo va a estar ahí cuando llegue tu propia Termópilas. Esa situación en la que todo en ti quiere retroceder, pero sabes que si huyes algo dentro de ti morirá para siempre. En Esparta nos enseñaron que era mejor morir que retroceder. Hoy te lo diría de otra forma. Es mejor perderlo todo que traicionarte a ti mismo. Yo tuve miedo, mucho miedo, y aún así me quedé. No porque fuera de piedra, no porque fuera un dios, sino porque entendí, demasiado tarde quizá, que hay batallas que se pierden en el campo, pero se ganan en la conciencia. Yo soy Leonidas, rey de Esparta, esposo, padre, hombre con miedo que no se permitió huir. Y si algo quiero dejarte hoy, no es mi nombre en tu memoria, sino esta pregunta en tu pecho. Cuando llegue tu propio paso estrecho, cuando el enemigo interno o externo te rodee, ¿te vas a esconder detrás de excusas? ¿O vas a elegir quedarte aunque te tiemble todo por dentro?